Bienvenidos al canal de análisis técnico Street, sesión de muchísima volatilidad en el mercado. Hoy hemos tenido datos macro que eran muy importantes y que han ayudado a que la protagonista de la sesión de hoy sea esa volatilidad. ¿Y qué datos macro hemos tenido? Pues hemos tenido el PMI en Francia y en Alemania y también el IPC en estos dos países. Hemos visto cómo el IPC, es decir, el dato de la inflación tanto en Francia como en Alemania, ha sido más alto de lo esperado y el PMI ha sido más bajo de lo esperado. También se ha publicado el dato del PMI en Estados Unidos y ha sido más bajo de lo esperado también. En resumidas cuentas, ¿qué situación tenemos ahora mismo? Pues vemos cómo la economía está tendiendo a estancarse, el crecimiento ya no va a ser tal. Recordar que el PMI es un dato adelantado de la economía y cuando se sitúa por debajo de 50 anticipa que podemos ver un decrecimiento de la economía, incluso una recesión, y es lo que ahora nos están indicando los datos. Y también el IPC, la inflación, que parecía que era un problema que ya estábamos dejando atrás, pues vemos como nada más lejos de la realidad, porque el dato de la inflación vemos como sigue manteniéndose muy alto, incluso por encima de las expectativas que teníamos. Esto que ha provocado pues caídas importantes en el mercado después de comenzar la sesión con subidas en Europa. De hecho, en el IBEX 35 hemos visto cómo se ha borrado toda la subida que veíamos ayer y esto es una señal bastante fea lo que acabamos de ver, porque significaría que la subida de ayer podría haber sido una trampa. Recordad que ayer decíamos que única y exclusivamente la subida había venido provocada por el sector bancario, por las subidas tan fuertes que habían tenido, y hoy que ha flojeado un poquito el sector bancario, pues hemos visto cómo ha acabado perdiendo todo lo que ganamos ayer. Así que bueno, situación muy compleja ahora mismo en los mercados. Estados Unidos vemos cómo está entre Pinto y Valdemoro, está luchando por mantenerse sobre ese soporte que tiene en la zona de los 3.950, que de perderlos, cuidado, porque las caídas podrían empezar a ser mucho más fuertes. Pero bueno, esto lo veremos más a fondo en el vídeo del resumen semanal de este domingo. Así que nada, ya sin más dilación, vamos con los tres análisis técnicos de hoy. Bueno, pues como venimos haciendo durante toda la semana, estamos analizando valores con muchísima volatilidad dentro de cada sesión, que son valores que quizás o se ha anunciado una noticia de ellos o hemos visto una presentación de resultados, que ahora mismo están presentando resultados todos los valores del mercado español, y esto pues ha provocado mucha volatilidad. Y esto es lo que ha pasado en los tres valores que vamos a analizar hoy, en Vidrala, en ENCE y en Soltec. Han presentado resultados y esto ha provocado muchísima volatilidad en su cotización. Vamos con el primero de los valores, que es Vidrala. Son dos valores que tampoco tenemos en la lista de seguimiento, pero al igual que hacíamos ayer con Fluidra, pues se encuentra en una situación muy interesante y por eso lo vamos a analizar. Fijaros, si ponemos el cierre de hoy después de la caída del 6,09%, aunque sí que es verdad que la caída había sido más fuerte en parte de la sesión, acercándose a esa media móvil de 70 sesiones, pues el cierre de hoy se ha quedado muy cerca de esos máximos que veíamos en julio de 2021, lo que podríamos pensar que sería una buena señal en el gráfico. ¿Por qué? Pues porque una vez superada la resistencia, que eran esos máximos históricos que tenía el gráfico en la zona de los 95 euros aproximadamente, pues ahora necesitaría una corrección hasta esta zona para consolidarse y ver un nuevo impulso al alza. Ahora, por lo tanto, ¿qué es lo que debemos ver para mantenernos al alza? Pues como decimos, no debería perder la zona de donde ha cerrado hoy. ¿Por qué? Porque es una zona de soporte, significaría que ha reducido ya un poquito la sobrecompra, hemos visto una corrección, se ha limpiado un poquito el mercado y a partir de aquí nos podríamos mantener al alza. La clave es superar los máximos que veíamos ayer por encima de los 100 euros. Esto que implicaría nuevos máximos crecientes y nueva continuidad al alza. Pero ¿qué pasaría si perdemos el cierre de hoy? No los mínimos, sino el cierre, la zona de los 94 euros y la cotización continúa cayendo. Pues que habría que vigilar el soporte que tiene la media móvil de 70 sesiones. Puede que aquí esté la clave para dar esa continuidad a la tendencia alcista en el gráfico. Es decir, la caída de hoy ha sido muy fuerte, pero la tendencia alcista, en mi opinión, yo creo que está totalmente intacta ahora mismo. Incluso continuando con la caída en las siguientes sesiones, que podría ser hasta la media móvil de 70 sesiones, siempre que no la pierda, pues podríamos pensar que se puede mantener al alza, es decir, podríamos ver una caída hasta la media de 70 sesiones y ver un nuevo impulso de nuevo a esos máximos. Pero ¿qué debemos de vigilar en caso de que perdamos los 94 y se marche hasta la media de 70 sesiones? Pues tenemos que vigilar que la cotización en el rebote no se quede en la zona de 94. ¿Por qué? Pues porque lo que ahora sería una zona de soporte podría ser una zona de resistencia y lo que hubiéramos tenido en esta parte de aquí hubiera sido una trampa alcista. Muy mala señal sería llegar a ver esto en el gráfico. Esto implicaría una nueva tendencia bajista en el gráfico en el medio largo plazo
posiblemente que vigilar también la media de 200 sesiones, pero creo que la media de 70 es la que marcaría el comienzo de una nueva tendencia bajista. ¿Por qué? Porque fijaros cómo al final de toda la caída actuó como resistencia y el momento que la superó fue cuando la cotización literalmente voló. Luego superó la media de 200 y también había actuado como resistencia, pero la verdadera señal la tuvimos aquí. Por lo tanto, ahora podría volver a pasar lo mismo. Si perdemos la media de 70 sesiones, pues que luego tengamos la media de 200, puede que ya estemos dentro de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Ence. Creo que la analizamos este fin de semana. ¿Y qué decíamos? Pues que después de la caída, que era necesaria porque habíamos visto una subida espectacular, necesitaba consolidarse un poquito la cotización, podríamos llegar a ver una corrección hasta la zona de 3,40. Pero hemos visto esta semana cómo la cotización empezaba a repuntar de nuevo. Y ayer ya nos daba pistas de que esto podría mantenerse al alza con bastante fuerza. ¿Por qué? Pues porque veíamos que el movimiento lateral que habíamos tenido la semana pasada se había roto al alza y ahora en la sesión de hoy hemos visto esa subida tan fuerte en la que ha vuelto a superar esa zona de los 3,75. Por lo tanto, esto lo vamos a quitar. ¿Y ahora qué debemos vigilar en el gráfico? Pues debemos tener en cuenta que lo primero que debe hacer es marcar un nuevo máximo creciente por encima del máximo a cierre que veíamos en la sesión del 7 de febrero en la zona de los 3,86. Y bien, si supera la zona de 3,86, ya pensaríamos que vamos a continuar al alza. Pues no. ¿Por qué? Porque debemos vigilar una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros que el RSI aquí estuvo muy alto y ahora es probable que si la cotización se queda en la zona de 3,90 y no apura hasta los 4 euros, pues puede que esa divergencia se llegue a formar. Y si aquí vemos una corrección de nuevo, pues cuidado porque tendríamos esa divergencia, se podría confirmar y las caídas podrían llegar a ser bastante más fuerte. ¿Tiene buena pinta? Sí, tiene buena pinta. ¿Por qué? Pues porque fijaros el volumen que ha tenido hoy, fijaros que el MAC está a punto de dar señal de compra y la recuperación ha sido muy buena, pero esta subida debe consolidarse, como decimos, en las siguientes sesiones, ya que si ahora vemos una nueva caída en el gráfico, pues que tendríamos pues un nuevo máximo decreciente en el gráfico y esto sería muy mala señal. Así que bueno, vamos a ver si en las siguientes sesiones se consolida la subida y no se llega a formar esa divergencia en el gráfico y esto nos implicaría dar continuidad a la subida que comenzó en la sesión del 7 de febrero. Y vamos con la última de las acciones que, como vemos, esta semana va como un auténtico cohete. Fijaros cómo desde el cierre de la semana pasada se ha revalorizado un 17%, una auténtica barbaridad. Y la subida que hemos visto en las dos últimas sesiones ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque veíamos que esa resistencia que estaba formando en la zona de 5,75 la conseguía superar y la superaba con mucho volumen. ¿Qué nos indicaba esta sesión de ayer? Que podríamos mantenernos al alza. ¿Cuál era el siguiente objetivo? La zona de los 6,11. Y fijaros como la sesión de hoy ha conseguido superar esa zona de los 6,11. Ahora, ¿cuál es la clave en la cotización de Soltec? Mantenernos sobre esta zona de los 6,11. Ha habido mucho volumen en la sesión de ayer y la de hoy, por lo que podemos pensar que se puede mantener al alza. Imaginaros que la cotización llega hasta la zona de los 6,50 y aquí vemos una corrección. La corrección evidentemente va a llegar antes o después y ahí es cuando de verdad vendrá la prueba de fuego. ¿Por qué? Pues porque si esa corrección se frena sobre la zona de los 6,11, pues sería muy buena señal y aquí ya confirmaríamos el nuevo rango de movimiento si vemos un nuevo impulso al alza entre la zona de los 6,11 y la zona de los 7,15, como fijaros veíamos durante el año 2021. Esto ampliaría muchísimo el rango del movimiento al alza de la cotización de Soltec, fijaros, y a la vez daría continuidad a la tendencia alcista. Si por el contrario ahora vemos que no se mantiene sobre la zona de los 6,11 y desde la zona actual volvemos a caer de nuevo, pues mucho cuidado porque lo que hubiéramos tenido aquí sería una trampa alcista en el gráfico. Por lo tanto, ante todo, no debe perder la zona de los 5,73. Si se mantiene sobre la zona de los 6,11 sería una señal buenísima de fortaleza en el gráfico, pero si la pierde y se frena a los 5,73 tampoco sería mala señal porque estaría consolidando como soporte una antigua resistencia, pero si la pierde ya sé que sí, mucho cuidado porque se confirmaría esta trampa alcista y las caídas podrían ser bastante más fuertes en el gráfico, incluso nos podríamos ir a buscar la media móvil de 70 sesiones que ahora mismo se encuentra a los 5,13, pero puede que llegase alrededor de la zona de los 5,30. Así que nada, estas son las tres acciones que hemos visto hoy.
Lo comentamos ayer, el mercado está bastante calentito. Mañana también tenemos un dato importante, que es el dato del IPC en Europa. Y probablemente, viendo lo que está pasando en todos los países europeos, que el dato del IPC ha sido más alto de lo normal, es probable que el dato de Europa también sea más alto de lo normal. Y esto puede condicionar la reunión que vamos a tener del Banco Central Europeo este mes, donde se decidirá la nueva subida de los tipos de interés. Así que también va a condicionar muchísimo el discurso que quieran decir a los inversores. Así que mucho cuidado, porque puede que la situación económica se acabe complicando bastante si seguimos viendo cómo la economía se sigue ralentizando y la inflación no cede, porque lo que estaba en el plan de todo el mundo que se mantenía al alza en los mercados y también de los bancos centrales, pues nos contaban, es que sabían que la economía se iba a ralentizar, pero a cambio la inflación caería con fuerza. Pero lo que estamos viendo es que la inflación no acaba de remitir y además estamos viendo que las economías están frenándose de forma importante. Así que mucho cuidado ahora mismo con la situación que tenemos en la economía europea y mundial, porque Estados Unidos sufre una situación bastante parecida y puede que la solución no sea nada fácil. Así que nada, mañana nos veremos de nuevo. Como siempre os digo, lo que me visto en este vídeo no es ninguna señal de compra y de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Y lo dicho, mañana nos vemos de nuevo a ver qué pasa mañana en los mercados, porque la verdad que está siendo una semana muy entretenida. Ya está, entonces, espero que tengáis todos muy buen día.